As- Así que bueno, vamos a dar comienzo a esto, ¿no? Este tema que hace 6 7 años atrás era hablar de esto, era hablar de algo exótico, como podría ser, no sé, la endomiocardiofibrosas o diagnósticos así muy, muy poco habituales, pero hoy ocupa el 20-25% de los congresos de cardiología, ¿no? Entonces, el punto es darle un poco la medida, si antes era tan poco y ahora es tanto, ¿no? Pero bueno, indudablemente dejábamos pasar pacientes con esta patología que ahora ya tenemos otra herramienta para identificarla y ya hay tratamiento también específico, al menos para sus formas más comunes. Así que bueno, ya conocen todos al expositor de hoy, que es Fernando, así que bueno, cambiemos de lugar y escuchamos. Bueno, buen día chicos y gracias a todos por estar presentes. Bueno, claramente no estamos frente a una nueva pandemia, pero sí lo que puedo decir es que el primer diagnóstico de amiloidosis cardíaca, que era él, lo hice hace aproximadamente 10 años y me llevó un año darme cuenta lo que tenía el paciente. Y hoy podría decir que desde octubre a la fecha tengo 4 nuevos casos de diagnóstico. Si vemos un poco para ponernos en el contexto y recordar más o menos, la incidencia de amiloidosis es 1 en 100.000 y la prevalencia 1 en 25.000. Recordarles también que estamos hablando de esta proteína dentro del contexto de lo que serían las alteraciones de las células B. Dentro de las células B tenemos el mieloma como una expresión común. La gamapatía, son todas gamapatías monoclonales, la gamapatía monoclonal incierta, que generalmente es de inmunoglobulina M. Después tenemos la macroglobulinemia de Waldenström dentro de ese grupo también, y la amiloidosis. Cuando hablamos de amiloidosis y su afectación cardíaca, tengan en cuenta que el 75% de los pacientes con amiloidosis tienen o AL o TTR, ¿no? Trastirretina. Eso es lo más común. Después hay otras proteínas amiloide, la apolipoproteína 1, la 2, la apoproteína transportadora de tiroxina, o sea que no es una sola proteína, pero si hablamos de corazón, amiloidosis AL y amiloidosis trastirretina. Bueno, ahora les voy a mostrar 2 casos que en mi opinión son interesantes, son de fin del año pasado, y ahí voy con el primero. Eh, el primero es un varón de 78 años de edad, y lo voy a mostrar como se dieron las cosas. Hipertenso, diabético tipo 2, sin otros antecedentes de importancia, tratado con metformina, losartán 50, amlodipina y atorvastatina. Es un paciente sin antecedentes de enfermedad coronaria, subrayo eso, que realiza su control cardiológico, donde le piden un laboratorio, una ergometría y un ecocardiograma. El primer ecocardiograma es que tiene un diámetro diastólico de 46, un septum interventricular de 15, pared posterior de 11, motilidad normal y buena función ventricular, aurícula izquierda dilatada, 56 mililitros metro cuadrado, la aurícula derecha dilatada, y le informan esto, un gradiente dinámico subaórtico de 58 milímetros de mercurio. Eso es lo que tenía el paciente. Hasta acá podríamos decir que dentro de este informe, sin mostrar imágenes, nada, lo que podría resaltar como llamativo sería el espesor del tabique y la obstrucción dinámica subaórtica que nos orientaría seguramente como cardiólogos en nuestra cabeza, el primer diagnóstico sería una miocardiopatía hipertrófica septal. Pero a los 2 meses presenta una fibrilación auricular sintomática, se atiende en el Hospital Alemán de Buenos Aires, adopta control de frecuencia cardíaca al médico, le indica amiodarona con intención de reversión y lo anticoagula con rivaroxaban 20 miligramos. En ese contexto, después de ver las imágenes, se solicita hacerle un nuevo ecocardiograma
Y ese nuevo ecocardiograma, que no lo tengo disponible, pero orienta por baja velocidad tisular el diagnóstico de una miocardiopatía infiltrativa. Con lo cual se pide además un centellograma con pirofosfato y se pide en el laboratorio cadenas livianas kappa lambda en sangre y en orina, y hay que recordar esto que es por inmunofijación. Un pequeño comentario del tema de las cadenas kappa lambda y en orina. El test sí o sí tiene que ser en sangre, o sea, en suero y en orina, por electroforesis e inmunofijación. Recordar también que es mayor la secreción de kappa que de lambda. Y kappa tiene mayormente su aclaramiento a través del riñón y a través del retículo sarcoplásmico. Por lo cual, si hay un paciente que tenga insuficiencia renal, es probable que tenga mayor acumulación de kappa. Una relación kappa lambda con función renal normal menor de 1,6 excluye lo monoclonal, ¿sí? Eso es categórico. Pero si el paciente tiene un deterioro de la función renal leve, la relación kappa lambda puede tolerarse como normal hasta 2,3, 2,6, y si tiene un filtrado glomerular menor de 45, hasta 3,2, 3,6, la relación kappa lambda debe considerarse normal. Kappa lambda por inmunofijación en sangre y orina negativo excluye el diagnóstico de monoclonalidad, digamos, por kappa lambda, y en ese caso, casi con seguridad que la amiloidosis en ese paciente va a ser por transthyretina. Pero hay que tenerlo bien claro ese concepto. Este sí es el eco del paciente que comenté. Fíjense que tiene un diámetro diastólico normal, tiene el septum interventricular, yo le medí 17, y fíjense que la velocidad tisular es realmente muy baja. Acá está fibrilado, con un volumen auricular muy aumentado, 67, lleno monofásico, y el strain 15 está alterado, pero no tiene esa característica, digamos, imagen del strain de bandera japonesa, ¿no? O sea, hay un elemento confundidor que era el gradiente subaórtico, el cual en este estudio, podríamos decir que hasta 20 lo podríamos considerar normal, 58 de ninguna manera, pero recordemos que los añosos con drogas vasodilatadoras y tal vez algo deshidratados pueden generar este gradiente. Lo que hizo sopesar la sospecha de amiloidosis, y que claramente está dentro del diagnóstico diferencial dentro de las miocardiopatías hipertróficas, fue la baja velocidad tisular y las aurículas muy dilatadas. Fíjense el eco para... Uy, lo puse... Qué lástima, no lo puse... ¿Y el electro no tenía hipovoltaje? No. No. Y ahora te lo voy a mostrar el electro. A ver acá. Uy, ¿cómo es esto? Ah, bueno. Bueno, ahí está, pero medio lentongui, pero bueno, ahí va. Lo que ven es que este me quedó. Ahí va, Ahí está. ahí va. Fíjense que no es un. No es tan raro el eco. No es tan raro el eco. A eso era lo que quería mostrar. Me había olvidado de poner. Ah, dale ahí. eh, sí, Está bien, bueno, igual. la cosa que, como ustedes lo ven, el eco no es un eco tan raro, como por experiencia nada más. Acuérdense de sacar las armónicas muchas veces y bajar las ganancias por el tema ese de la refringencia del tabique, que debemos evitar de poner esa palabra. Eh, y una cosa, tenemos también, que quiero transmitir, de pensar en diagnósticos más precoces de la patología infiltrativa, porque cuando tienen todos los datos, como decías vos, Mili, el microvoltaje, probablemente la sobrevida de ese paciente no vaya a superar los 6 meses. Por lo cual tenemos que empezar a pensar que tenemos más herramientas y que los diagnósticos tienen que ser más precoces. Fíjate el electro, Mili, que no tiene claramente hipovoltaje y sí No, pero tiene... tiene la secuela esa, la pseudo, ¿no? De 1 v 2 no tiene R, ¿o no? ¿Lo estoy viendo medio mal? No, ¿O lo estás viendo bien, no tiene microvoltaje y tiene esa pseudo secuela
Bueno, se puede Es, ver también cuando hay hipertrofia, sobre todo y es basal, y está el primer vector de despolarización septal desplazado, ¿no es cierto? Por la Y hipertrofia. sí, aparte uno porque está bueno ver cómo el microvoltaje es bastante característico del infiltrativo, pero no está en el 100%, y la obstrucción al tracto de salida es bastante poco frecuente en el infiltrativo, pero puede estar también. Exacto. Bueno, acá les comparto un poco el laboratorio y para ir rápido y avanzar, fíjense que la analítica de rutina no tiene ningún dato relevante, no es anémico. El paciente, la función renal, si bien no tengo un clearance, la ven que está normal. El NT-proBNP tiene 1088, lo cual está aumentado. La troponina 20, levemente aumentada. Y las cadenas, como les dije, inmunofijación para capa lambda negativa. Con lo cual, descartamos, como les dije recién, en el 99% de sensibilidad, acá la inmunofijación descarta la posibilidad de una amiloidosis cardíaca por AL. Esta la voy a mostrar después. Y acá tiene el centellograma. Hay dos centellogramas. Este primero, que fíjense que tiene alta captación, es un centellograma con MIBI y pirofosfato, ¿no? Con difosfonatos, el cual, fíjense que tiene una relación, lo informaron como Perugini 3. Para los que no están ávidos con esto, verán un ROI puesto acá en el hueso y un ROI a nivel corazón. Lo que se contabilizan es la cantidad de cuentas que tiene el hueso en relación a la cantidad de cuentas que tiene el músculo cardíaco y se saca una relación. 1,42 es una relación elevada y lo colocan la categorización de 3 de la clasificación de Perugini. En mi opinión, el centellograma, que es altamente sensible y específico para esta patología, hablamos de más del 90%, solamente puede dar falsos positivos en esas formas raras, como podría ser apoproteína A positiva, o en algunos casos que tenga calcificación cardíaca el paciente, pero en general no, es muy patognomónico de esta patología. Y tiene otro centellograma, el primero es el del alemán, y este es del Instituto Cardiovascular, fíjense la fecha, el 17 de enero, porque una discusión, en mi opinión, con este diagnóstico ya está cerrado el paciente y es amiloidosis por TTR sin ningún estudio más, pero hubo una discusión al solicitar la droga tafamidis que fue rechazada, una interconsulta con el cardiovascular de Buenos Aires en el cual al paciente se le indica una resonancia, se le indica una biopsia cardíaca, el cual se niega el paciente, y convenimos en una charla con otro colega volver a repetir el centellograma por el cual también él dudaba del diagnóstico de amiloidosis, y fíjense que dio Perugini 3 con alta captación, afortunadamente para mí y desafortunadamente para el paciente, la relación fue 1,8. En este caso se pidió una resonancia y voy a resaltar un par de aspectos. En la resonancia, y ustedes me podrán corregir los que hacen resonancia, no hay ningún elemento patognomónico y tiene un poco menos de sensibilidad que el centellograma. El realce tardío difuso con gadolinio sería un elemento distintivo. En este caso, el paciente tiene realce en la pared inferior y en la pared lateral, y eso fue un aspecto que criticó el médico del cardiovascular y me dijo que la redistribución era coronaria, pero justamente el operador pone sin adelgazamiento y sin asinesia, y yo tenía la convicción de que en la ecocardiografía no tenía ni secuela inferior el electro, ni tenía un trastorno de la motilidad. Y mi discusión se centraba en que estamos acostumbrados a diagnosticar amiloidosis tardías y no amiloidosis en primeros estadios. Con lo cual, seguí sosteniendo el diagnóstico de amiloidosis. Solamente para repasar, el tabique le dio 16, parecido al eco, las aurículas muy grandes, también había infiltración
O sea, tomaba el gadolinio la pared auricular y leo la conclusión, ventrículo izquierdo con aumento del espesor septal y en menor medida inferior basal, realce tardío subendocárdico difuso. Hay otra característica que es lo que se llama anulación del pulso sanguíneo, que es que cuando el gadolinio, digamos, lo chupa rápidamente, esa palabra poco académica, lo chupa el miocardio, es también característico, digamos, de la amiloidosis. Bueno, acá pusieron también, resalto esto, lo de sin adelgazamiento ni acinesia, porque nosotros que somos operadores sabemos que las palabras en un informe cuentan, y yo me agarré mucho de esas palabras, sin adelgazamiento ni acinesia. Signos sugestivos de gradiente en el tracto de salida, tal cual, si bien no fue medido, ya es un dato que sabía. Este paciente, por estar en el cardiovascular y estar también dentro de un protocolo, se hizo un test genético, el cual dio negativo para una de las mutaciones. Después voy a hablar brevemente. Hasta acá, entonces, alguien, silencien por favor el micrófono. Por acá perdón, Matías, no lo puedo silenciar, a ver ahí está. Arriba, chicos. No hace falta venir así, es así. Sí. Bueno, ahí está. Les decía, hasta acá entonces llegué a la conclusión, tenemos T negativo para la mutación, para la forma hereditaria. Claro, ¿no? para la forma hereditaria, lo cual eso fue bastante tranquilizador para la familia del paciente, y la negativa por parte mía y del paciente de incurrir en una biopsia que consideraba no necesaria. Después vamos a hablar puntualmente de la biopsia. Paso al segundo caso, que es diferente a este. Aclaro acá que se pidió el TAFAMI de 61, el informe del médico del cardiovascular puso que pensaba que podía tener una amiloidosis incipiente, con lo cual Swissmedica rechazó la droga, con lo cual se genera un amparo que tuve que explayar y poner bastantes argumentos técnicos en el dictamen médico que tuve que realizar, y afortunadamente dio positivo y el paciente ya está en su tercer mes empezando ahora de recibir la medicación. El segundo caso es un paciente de 80 años, es hipertenso, con una dislipemia leve. Es un paciente que tiene su médico clínico que hoy no está presente, pero suele estar en los Ateneos, y desde hace 5 años el paciente me decía que estaba en tratamiento por una plaquetopenia, de la cual por primera vez vi en diciembre un análisis y me di cuenta que además tenía una gamapatía monoclonal y que la plaquetopenia parecía, al menos en el examen que yo estaba viendo, no ser lo más importante. Tenía disnea, clase funcional 1-2, y en el 2023, que yo ya lo atendí hacía 2 años, tiene una fibrilación auricular, con lo cual lo anticoagulé con rivaroxaban. Fíjense el análisis del 12 de noviembre del 2023, tiene 114.000 plaquetas, un hematocrito normal, la urea y la creatinina normal, y me muestra este análisis. Me muestra la cuantificación de cadenas livianas, 80 capa libre y lambda 736, lo cual da, yo les dije que hasta 1.6 era negativo, me da una relación capa lambda alta. Pero hay un dato clínico que tiene tremenda relevancia. Dice capa lambda negativa, alta, perdón, capa. Yo les dije que era más frecuente la secreción capa y le dije que el aclaramiento era renal, con lo cual tenía que tener el clearance, que después le dio levemente bajo, pero no tan bajo. Creo que fue 50 o algo así lo que tenía. Y hay un dato clínico de gran trascendencia, pues si estamos pensando en una gamapatía monoclonal a expensas de este capa, 5 años de evolución sin tratamiento y estable, clínicamente no sería posible y el paciente ya debería haber probablemente fallecido. Con lo cual, lo primero que hago es llamarlo al hematólogo. Le hago el eco a ese paciente. Perdón, acá tienen el electro, que fíjense que, bueno, está fibrilado, tiene mi bloqueo anterior izquierdo,
y digamos que no mucho más datos. Y un holter que no muestra ninguna cosa particular. El eco tenía, para mi sorpresa, si bien la ventana, como ven, era bastante compleja, tenía velocidades tisulares muy bajas, ¿viste? En el orden de 5, la velocidad tisular. Y dos aurículas muy, muy grandes. Fíjense que tiene un volumen de 71 y la otra, la derecha, era parecida. Entonces hablo con el hematólogo y me dice que no, que efectivamente él había decidido no tratar porque lo tomaba como una gamapatía capa, que era estable y que no era un mieloma capa lo que tenía el paciente y que no justificaba el tratamiento y que era un paciente añoso. Entonces no pude conmigo y le pedí un centellograma con pirofosfato para pensar si podía haber alguna asociación. Y fíjense que le da Perugini de grado 3 con alta captación. Pero en este caso sí, este paciente no fue a resonancia, me generaba un dilema de saber si la infiltración que tenía podría estar vinculada a capa, que era realmente improbable, pero que había que confirmar la presencia de infiltración cardíaca si lo que pretendía era darle tratamiento con tafamidis, porque era obvio que me lo iban a... Claro, porque ahí te dio positivo para TTR, que es el centello, y aparte para AL, que es la cadena liviana. Capa, y con una relación capa-lambda mayor de 1,6 que les dije, en el peor de los casos de la función renal no debería superar 3,6 y tenía 10. Entonces tiene, para resumir, una gamapatía monoclonal a expensa de capa, estable, ¿sí? Durante los 5 años. O sea, terriblemente interesante la situación. Sí, sí. Se hace el test negativo, misma situación, lo derivo al cardiovascular, test negativo para mutación de TTR, que se hizo en el italiano. Y fíjense, la biopsia da, el tejido de biopsia, le hacen inmunocitoquímica para capa lambda, da negativo. ¿Sí? Bien. Bueno, tiene infiltración cardíaca y acá dice amiloidosis cardíaco, patrón nodular subendocárdico e intersticial y a nivel vascular tiene mínima afectación arteriolar. Pero aclaran AL negativa compatible con TTR. O sea, en el primer paciente la no necesidad de hacer una biopsia y en este paciente, y podría ser una de las indicaciones de biopsia, tener la disyuntiva diagnóstica, porque acá podemos pasar de dos puntos. O el paciente lo trata el hematólogo o el paciente lo tratamos los cardiólogos. El médico de él es Martín Brand, con lo cual tuvimos muchas charlas. Y él, bueno, por ejemplo, este paciente, Martín, le biopsió el ombligo y después yo charlaba con él y le decía, mirá, en este tipo de amiloidosis es negativo. Entonces, no biopsiemos a nivel periférico porque va a dar negativo. Bueno, en resumen, este paciente le indiqué tafamidis, charlando con el hematólogo y viendo que la enfermedad era cardiovascular. Le indiqué tafamidis, que es muy cómico el dictamen de la obra social porque desconocía lo que le estábamos hablando. Y el amparo de este paciente salió juntamente con el amparo del otro paciente y ya está recibiendo la droga a partir del mes de abril. ¿Sí? Entonces, él estaba sintomático. clase funcional, viste que no es fácil en un Sí, sí. octogenario establecer la Sí, clase sí. funcional, pero clase No funcional. estaba 3 ni 4. No, tal cual. Yo lo que quiero era un punto de resaltar por el tema de la banda japonesa que no tenía el paciente en el strain. Igual había, en el strain tenía una atenuación de los más periféricos. Sí, ¿no? sí, o sea, las fibras longitudinales están claramente están ahí y alteradas. las basales Pero más afectadas. lo que yo le discutí bastante al médico del cardiovascular es que estamos acostumbrados a hacer diagnósticos tardíos de esta enfermedad. También tenemos que tener en cuenta, y creo que era una de las conclusiones que había puesto, que tenemos que tener mucha precaución a dónde llevamos el paciente, porque chocarse con la necesidad del tratamiento va a tener consecuencias económicas. La droga sale 9 millones de pesos el tafamidis,
con mucha suerte se puede conseguir en 6 millones haciendo trámites de excepción. Uno de estos 2 pacientes tuvo que comprar la primera caja porque así lo decidió. Y la biopsia cardíaca y la resonancia, como les voy a mostrar después, no son parte del algoritmo diagnóstico de la amiloidosis por TTR. Brevemente, recordar esto, que la transtirretina es un tetrámero que se metaboliza en el hígado, se secreta, después se disocia en monómeros, polimeriza y forma la fibrilla de amiloide, que es la que se deposita, y en cada una de estas etapas, hoy hay drogas en investigación. Después les muestro los protocolos, pero para recordar, el tafamidis, así como el diflunisal, que es un AINE, el tolcapón y la G10, son estabilizadores. Y después hay otros que están trabajando en investigación. Algunos están en fase 3, que son los oligonucleótidos antisentido, como tenemos también en otros desarrollos, por ejemplo, para tratar la lipoproteína alta, con el mismo concepto, digamos, de desarrollo e investigación, pero para amiloidosis. Y hay otras drogas que son las que eliminan, digamos, el depósito, como podría ser la doxiciclina y el extracto de verde. Esto, ustedes les voy a recomendar que lean un reporte, un expert consent de la ACE del año pasado, 2023, que después se lo paso, y no tiene sentido que yo me detenga en esto, porque creo que lo lindo es que discutamos los casos, pero que la valoración del paciente con sospecha de amiloidosis debe ser integral, no solamente estar vinculada al aparato cardiovascular. Túnel carpiano sería lo clásico que conocemos nosotros, y la polineuropatía. Hay unos casos que tuve que son de disfunción autonómica gravísima, ¿no? Gravísimas, y que en lo cual ese paciente está muy poco en lo que puede hacer. Repasemos brevemente este algoritmo que es de la Sociedad Española, que me pareció muy piola. Fíjense que arranca con hallazgos sugestivos, electroeco, biomarcadores y pone la resonancia. Este es más viejo que la guía de la ACE, que no está la resonancia como parte obligada del algoritmo. Y bueno, después fíjense que el centellograma con pirofosfato y el test de inmunofijación en sangre y en orina, yo creo que son los 2 elementos más importantes del diagnóstico. Les mostré un caso que se solicitó la resonancia, y en el segundo caso no resonancia porque teníamos ya la biopsia, pero creo que no sería de mala práctica en el estudio de un paciente que tiene una hipertrofia solicitar, más allá de los algoritmos, solicitarle la resonancia. Creo que puede contribuir y mucho. Y antes de tener experiencia con el uso del pirofosfato, creo que lo usábamos rutinariamente. Y fíjense que el algoritmo, si tenés test de inmunofijación negativa, y si tenés grado 2-3 de Perugini, la amiloidosis cardíaca por TTR estaría confirmada. En ningún lugar de esta secuencia habla de la presencia de realizar una biopsia. Y si TTR es positiva, tenemos la posibilidad que sea genética, o, como en estos pacientes que fueron los 2 negativos, sería la forma senil, o también llamada salvaje, o wild type. Brevemente esto, sabemos nosotros que los médicos argentinos en genética estamos un pasito atrás, pero fíjense la distribución en Europa de este estudio, un registro que es el TAOS, ¿no? La genética, el análisis genético familiar, y fíjense en rojo la afectación neurológica, en verde la cardíaca y, en verde la cardíaca y la neurológica, y en azul la cardíaca. Fíjense la cantidad de mutaciones. Valmet probablemente sea la más común, y cómo se distribuye esta enfermedad en Europa. Esta es la distribución de la variante Valmet. Fíjense la edad en España de debut de la enfermedad, entre 45 y 49 años, y todas las otras secuencias. Un falso positivo, ponele del centellograma
de pirofosfato, que no es TTR y es un falso positivo, es la mutación 6, la FE, es PH, esta sería. La PH64 Leu se parece y podría ser un falso positivo. Y también podría ser un falso positivo un paciente que tenga un infarto grande y con calcificación, viejo, podría ser un falso positivo. Algunas cosas así generales para tener en cuenta sería que el tratamiento de soporte es fundamentalmente anticoagular, darle diuréticos al paciente. Acá el tratamiento de la insuficiencia cardíaca convencional no funciona. En otro de los pacientes que no traté, y justo en una ausencia, se lo trató con vasodilatadores y les va realmente muy, muy mal. Bueno, esto es lo que les decía de las drogas donde actúan, como eliminadores de los depósitos. Doxiciclina le he indicado, pero el paciente se murió dentro de los 6 meses de hacer el diagnóstico. Era un paciente añoso que estuvo internado, me acuerdo, en UCO del privado y fue una tercera consulta, diría yo, diagnóstico tardío. Hoy tengo otro paciente también en clase funcional 3 que no le indiqué tratamiento. El tafamidis funciona bien en clase 2, diría. En 3 hay que considerar la fragilidad del paciente, si justifica ponerlo en tratamiento con tafamidis. Eso lo dejo a criterio de cada uno y lo podemos charlar. Tengo 2 pacientes hoy diagnosticados, no tratados y consensuado con las familias. Uno es de casi 90 años, que está realmente muy frágil, y el otro no está tan frágil, tiene 86 años, pero tiene muchas comorbilidades cardiovasculares y decidimos no tratarlos. Pero bueno, es un consenso familiar y es algo personal y de criterio. Este es el algoritmo, digamos, nuevo, que es el del 2023. Y fíjense que dice, el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca es menos tolerado en los pacientes. La verdad, no funcionan los vasodilatadores y podemos usar diuréticos y podemos usar, bueno, espironolactona también. El primer paciente, como era diabético, le puse empaglifosina. También, digamos, off the level, podríamos decir, empaglifosina. Y bueno, la forma Waltai, el tratamiento es tafamidis, con cardiopatía tafamidis. La neuropatía, los llamados silenciadores, tendrían mejor evolución. Y si tiene la forma AL, ya no es de resorte cardiovascular, sino que es de resorte del hematólogo. El primer caso de AL con infiltración cardíaca, les dije que tardé 1 año. El segundo caso, gracias al primero, tardé 1 mes. Una señora llamaba Rosa, que le pusimos un marcapaso porque se bloqueó. También hay que tener mucho cuidado con los beta bloqueantes en estos pacientes. Se bloqueó y murió 4 años después, cuando ya estaba en remisión la L. Yo creo que fue un edema agudo de pulmón y terminó siendo una muerte súbita. Este es un estudio chino, creo que es un metaanálisis de 15 artículos. Fíjense que la media de edad es 75 más menos 9, y que en la evolución con tafamidis le fue muy bien a los pacientes. La droga es bien tolerada, no tiene ningún efecto adverso que nos tengamos que preocupar y no genera deterioro de la función ventricular y disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También reduce la muerte por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. En la FA, solamente decir que independientemente del score de Chad-Bach que tengan los pacientes, deben anticoagularse todos, porque en este caso, como en otros que ya sabemos, el score de Chad-Bach no predice acá eventos, entonces hay que anticoagularlo. Con el tema de la dioxina, que cuando nos formamos era prohibitivo, hoy se sabe que no es así y podría usarse. La miodarona es segura. Y bueno, si bien la ablación no está recomendada en un paciente de más de 75 años, ya sabemos eso, pero podría estar dentro de las cosas a charlar. De hecho, les pregunté a los electrofisiólogos de acá
y no lo ven como un problema ablacionar si el paciente tiene amiloidosis. La insuficiencia cardíaca, la única precaución, como les dije recién, es no usar vasodilatadores y el manejo del volumen. Hay un subestudio del TopCat con antialdosterónicos que tiene un grupo con amiloidosis y fue bien tolerado. Y esta es la guía, el Expert Consensus Decision del 2023, que va puntualmente explicando todos los puntos que necesitaríamos para poder resolver esta situación médica. Y estas son las perspectivas de tratamiento de fase 3. Son todos de nombres difíciles, así que lo pueden leer de la guía, no hace falta que yo lo muestre acá, pero hay estabilizadores, como este estudio, el Attribute, jerarquizando el endpoint también, mortalidad, eh, reducción por todas las causas. Después tenemos los silenciadores, como fíjense los nombres, son irrecordables. El Eplontersen es un oligonucleótido antisentido. El Helios, otro silenciador, el Butriciran, y el Paticeran, otro silenciador. Con lo cual, como se ve, hay un cambio digamos, de perspectiva y que no sea solamente el tafamidis, que lo que evitaría es el depósito, digamos, de la amiloide. Así que bueno, creo que queda graficado, digamos, Sí. dos situaciones diferentes, Sí. bien prácticas. Está buena los dos casos, pero el segundo está más bueno porque el algoritmo es tal cual vos lo dijiste, lo que uno tiene que, reflejo tiene que ser el pirofosfato y la cadena lineal. Ese es el reflejo. Y lo de la reso, el lugar que ocupa la reso es al principio, porque uno vio al paciente que generalmente uno entra por la hipertrofia, algún grado de hipertrofia, y ahí viene la reso porque, bueno, puede ser amiloidosis, pero puede haber otros. Sí. Entonces, pero para amiloidosis específicamente el pirofosfato y las cadenas lineales. Y un dato importante que también lo dijiste, es, porque cuando uno dice, y bueno, es una amiloidosis TTR que debutó a los 78 años, es de la senil o wild type o salvaje, no va a ser hereditaria, pero un 10% de esas que arrancan con el tipo ya en la tercera edad son hereditarias. Por eso en los algoritmos aparece el test genético como que sí o sí, que uno dice, ¿para qué? Pero 10% son. Sí. Así que... Y después creo que el otro mensaje que me gustaría que quede es que no tenemos que esperar todo el espectro. No, Cuando no. tengamos todo el espectro, vamos a llegar tarde. Pero por otro lado también tenemos que tener cuidado. El paciente que dije, no es que uno sea un justiciero ni Robin Hood, pero el que les dije que decidimos no tratar, el frágil, en ese grupo, 89 años y frágil, no vale la pena. Y en el otro paciente era Perugini 2. Claro. ¿Viste? Perugini 2, derrame pericárdico, que ya sé que es un signo de mal pronóstico en esta enfermedad. Y realmente dudo que sea fuerte el componente amiloidótico que determina la enfermedad, porque hace muchos años que lo conozco, Claro. al paciente. Y la verdad, con los diuréticos está en buena clase Claro, sí, funcional sí. para sus 86 años. Sí, sí. Y bueno, era entrar en un amparo, obra social PAMI. Igual acá PAMI y Swiss Medical fue lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, no sé si quieren hacer algún comentario de los casos y hacerme alguna pregunta que pueda contribuir en algo. Pero es clave tener el reflejo rápido. Un Eso, poquito de la detec- hipertrofia y lo que decía Mili, que no se corresponda con el electro, un poquito de hipertrofia con la FA, un poquito de hipertrofia con estenosis aórtica, ponele no severa, pero y ya tenés que pensar, Fíjense que uno dice, ¿cuántas hipertrofias del septum basal como ecocardiografistas en un mayor de 75 años hacemos? Un montón, pero con baja velocidad tisular, tiene que hacer, una velocidad tisular de 5, eso nos tiene que hacer pensar que hay algo más, ¿viste? Y bueno, tenemos 3 equipos que hacen strain. Hoy tuve una señora hoy ahora a la mañana, que tenía una valve-in-valve, una TAVI que disfuncionó y le hicieron una valve-in-valve. Y hace como 1 año y medio. Y está hipertrófica todavía. Y un poquito más hipertrófica que cuando estaba con la EAO severa.
Entonces le puse el strain y mostró muy atenuado Sí. los segmentos basales, con lo cual ya le pedí el Bien, fosfato. ahora que dijiste eso, recordé un caso del año pasado de un paciente de 84 años que tenía una estenosis aórtica severa. La asociación se cree que es del 15 al 20% en los mayores de 80 años con amiloidosis por retina y estenosis aórtica. Este paciente, entre que yo le indiqué la válvula percutánea y se la proveyeron, pasaron casi 2 años, con una hipertrofia fenomenal, con lo cual el centellograma sospeché que tenía amiloidosis, le dio Perugini estrés. Lo hablé con Alejandro y revisé un poco la información y vi que no era una contraindicación ponerle la TAVI, y de hecho le podría mejorar la insuficiencia cardíaca con función preservada, entre comillas, al paciente. Bueno, le colocamos la TAVI, pero el problema fue que, viste, cuando ya habíamos encarado el paciente y te viene la válvula 2 años después, el paciente realmente estaba frágil. Lamentablemente se murió a los 10 días de una neumonía. Con lo cual, bueno, me sentí muy mal por el hecho de, bueno, no es que uno le cuide la plata a PAMI, pero tenemos una obligación de ser justos con las indicaciones de las cosas, ¿no? Tenemos el poder de ser justos. Entonces, bueno, creo que fue fútil en este caso haber avanzado y quizás debería haber dicho, y bueno, ya que llegamos hasta acá, metele, no, tendríamos que haber dicho que no. Por eso les aclaro lo del tratamiento en las clase 4, no en el Perugini 2. Fíjense bien si justifica realmente lo que le pasa al paciente ese nivel de captación. También uno se puede tomar una ventana de tiempo y revalorarlo a los 6 meses. Digamos, datos clínicos a tener en cuenta. Perfecto. Mili, vos querías decir algo que creo que te escuché. No, todo perfecto y lo que decías, que es altamente trombótica la amiloidosis, entonces muchas veces esos pacientes que viste que tienen FA y que tienen un poquito de hipertrofia, como decís por ahí, sospecharlo, y qué importante eso que pusiste el cuadrito con todas las manifestaciones sistémicas, porque yo también hace poco diagnostiqué una amiloidosis por disautonomía. Y es importante tener en cuenta que muchas veces no deberían llegar también por los clínicos estos pacientes, más, porque a veces no te llegan. Cuando te llega la afectación cardíaca completa, como decís vos, ya es tarde. Y el tratamiento, cuanto antes, mejor, porque lo que Y hace es detener la... el No es que... hipertenso de larga data que empieza a quedar grande la medicación, viste que se pone Sí. eso. Con el médico del ICBA yo creo que no solamente nada, en lo personal me sentí un poco desilusionado me cuestionaba absolutamente todo, ¿viste? Como si realmente hubiese un interés, Sanatorio Swiss Medical, de no proveer la droga o no figurar como que di la droga, ¿viste? Pero fíjense los detalles, qué importante, ¿no? El realce, si no veo sinergia, no había sinergia. Justamente aclaran ese punto. Y después que no tenía disfunción. ¿Cómo no va a tener disfunción con 1000 de BNP y dos aurículas gigantes? La cámara Y ahí me ayudó el que hizo la resonancia, porque le puso 49 de Feld, con lo cual, desde el punto de vista técnico, para el no lego que yo, o el juez, fue un empujoncito a favor del paciente, que en definitiva es lo que importa. Así que bueno, espero que haya Una última quedado pregunta claro. Y el paciente de propio la FA, está bueno. ¿Cómo, Mili? No, te quería preguntar, en los pacientes que no tienen FA, ¿no? Que tienen amiloidosis sin FA o aleteo. em, Viste que hay algunos centros, estuve leyendo hace un tiempo, que los anticoagulan por bueno, alto riesgo de FA y paroxística y ACV, digamos, y ACV tromboembólico. Vos, el Holter, ¿cada cuánto se los pedís a las amiloidosis? ¿Los anticoagulás aún sin FA? La verdad, Esa es Mili, que leído, si es para sustentarme en la bibliografía, lo único que encontré en este último reporte es de no hacer el chat bus. eso Y la sí. verdad, como te dije, en seguimiento, mis seguimientos han sido tan cortos que nunca me vi con esa Sí, es la con esa problemática. Mm. disyuntiva.
creo que vamos a tener que actuar para responder tu pregunta en función El de trabajo. la sensación que vos tengas. Yo creo que sí. Pedirle al acecho un holter, de hecho, yo al otro se lo pedí y ya estaba fibrilado, pero se lo Sí, pedí sí. más pensando en que tenga un bloqueo 2-1, Sí, etcétera. En general se ponen sintomáticos los pacientes. No sé si anticoagularlo. No, ¿te acordás, Mili? Hace un Va a año en venir la el Congreso de Imágenes, estuvimos en una mesa con Mili y había gente que estaba Sergio Barata, Alejandro Ita, hicimos la pregunta que No, estás estaba, planteando y la respuesta no la tenía nadie, pero nadie anticoagulaba. Si bien sí estar con las antenas muy paradas de que es muy probable que haya. Porque, Ahí están los trabajos que están haciendo disfunción auricular y amiloidosis para ver si en los que tienen ponerles, no sé qué miden para anticoagularlos. Seguramente va a Bueno, por venir ahí, eso. te digo, una de las cosas que, nada, me apasionaría tener la respuesta es el tema de la mecánica auricular y el riesgo embólico, cuánto puede contribuir ese punto, ¿viste? Pero convenimos que, en función de lo que decís, que una aurícula de 70 en un paciente de 75 años, como que la chance, ¿no? Es mayor, podríamos decir eso, sí, es mayor. es más sospechoso. Es más sospechoso. De una de las pacientes que tenía la forma L, un día se bloqueó, hubo que ponerle un marcapaso. Y con el tema de la miodarona lo charlé con un electrofisiólogo porque se la habían dado en el alemán al paciente y me dijo que yo busqué, en lo personal busqué y no habría problema de usar la miodarona. Y los beta Sí. bloqueantes, viste, con precaución también, No. pero Sí. Sí, Se tienden a vasodilatorio y beta-bloqueantes se tiende a no. no. Y bloqueantes No, cálcicos tampoco. Bueno, y Perfecto. Sí, recuerden ese dato, inmunofijación, sí. CIFE y WIFE, es la de serum y de urinal. La Muy- inmunofijación por electroforesis, pedirla así, en sangre y orina negativa. Y si te da hasta 1,6, eso es negativo, 99% de chance no tiene la forma AL, tiene trastirretina y avanza la cardiología con ese paciente. Perfecto. Bueno, Buenísimo. gracias por estar y compartir. Excelente. Bueno, Y semana que Genial. semana que viene va a nos estar volvemos a bueno. juntar. Así que bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, nos vemos. Cortala Gracias. Chao. la